Bienvenidos a un nuevo programa de la televisión comunitaria ASO Galaxia, entrevista con la historia, porque pueblo que desconoce su pasado está condenado a repetirla. Hoy quiero compartir con ustedes la invitación del fotógrafo Edmundo Orduz, que data de la década de 1960. Él fue inmortalizado por el escritor chucureño Daniel Ferreira, que es el mejor escritor hispanoamericano en este momento, en la novela La rebelión de los oficios inútiles. Edmundo, ¿quién le enseñó la fotografía a usted? La fotografía nació un amigo que llegó aquí, se llamaba don Pedro Rivero, que fue fotógrafo ya en sus últimos años, por decirlo así. Llegó aquí, puso una fotografía, nos hicimos amigos, y hablando y comentando, resulté ahí, me pegaba la fotografía, y entonces él me insinuaba que fuera a tomar fotos. Esto hace tantos años que en esa época aquí en San Vicente habían muchos matrimonios porque la gente se casaba. Y resulta que él me decía, a las 4 de la mañana nos parábamos, y él me decía, vaya a la iglesia y tome todos los matrimonios que vean. Habían fotógrafos de pronto contratados, porque tener ya el fotógrafo a un matrimonio, a una fiesta, eso valía. Entonces el que no tenía plata, pues no puede tomar sus fotos. Entonces llegué yo, joven y de pronto ambicioso, por decir así, y le tomaba fotos a todos los matrimonios, inclusive el fotógrafo que estaba contratado en un buen matrimonio, le tomaba, él me decía, tómele. Entonces yo él tomaba las fotos, tomaba la ceremonia, y la última foto que yo le tomaba a los matrimonios era la salida de la iglesia, que era la foto especial. Terminaba eso, entonces él me llevaba ya a la fotografía, revelaba, sacaba las fotos urgentes, y entonces me mandaba a venderlas allá en el hotel donde... En la fiesta, donde se estaba celebrando la fiesta. Pues siempre se vendían, unas se vendían, otras no se vendían. Pero entonces nació la curiosidad de la noticia, a ver las fotos, ya, cómo, y no sé qué, y no sé cuándo. Entonces de ahí se fue fomentando la fotografía. Sí, tengo entendido de que la fotografía en ese tiempo era un arte, era muy dispendioso, no es como en la actualidad. Entonces, tenían que hacer ustedes sus propios reactivos. ¿Cómo era eso de laboratorio? No, pues en eso pues ya entra uno en el cuento de la fotografía, entonces ya entra uno, principalmente que tiene que comprar cámara. Y los químicos se compraban por libras, y uno tenía la fórmula y preparaba los químicos, como decir, que los que se llama revelador, fijador, y hay otros químicos, entonces uno los mismos los preparaba y revelaba, y para revelar los rollos y revelar después el pasar la imagen al papel. Edmundo, hubo otro joyero que se hizo famoso que también era chucureño, es Joya. Cuéntenos de la vida del fotógrafo Joya. Bueno, pues yo cuando oía de unos Joyas, como de otros fotógrafos que venían aquí, que estaban aquí antes de eso, y pronto se fueron para Barranca, los famosos Joya, eran varios hermanos. Yo los conocí, ya fue en Barranca, ya por la relación de fotógrafos, y yo los conocí. Y pues de él que hay una historia, que cuando mataron al padre Camilo Torres allá en Barranca... El cura guerrillero. El cura guerrillero, exactamente. Necesitaban un fotógrafo urgente. No había el fotógrafo, el batallón no estaba. No estaba el fotógrafo del DAS. Bueno, de ninguna parte. Entonces, de las instituciones públicas no había. No había, no, pues, tal vez el momento, la carrera, la noticia, el movimiento de tropa, eso, entonces, todo no, esto. Entonces busquemos al fotógrafo, al tal Joya, que tenía una fotografía ahí, y se lo llevaron. El hombre, claro, rebuscando la cosa, se fue, y
se fue en el helicóptero. el helicóptero con ellos y en las idas y venidas él tomó sus fotos y se vino para Barranca Bermeja, llegó allá a Barranca Bermeja y cogió avión para Bogotá con las fotos del padre Camilo Torres fallecido. Entonces llegó allá, dígame, ¿qué noticia? Entonces se la ofreció al tiempo. El hombre también no sabía cuánto valdría eso, cómo arreglaría. La cosa es que al otro día sale la noticia y el tiempo publicando la foto del padre Camilo Torres, del cura guerrillero. ¿Y los militares? Y los militares se dieron cuenta de la noticia y no les gustó ese detalle, que la primicia era de ellos y ellos informar y no sé qué, y su rueda de prensa, todo lo relacionado con eso. Y vino mucho problema para Joya, investigaciones y bueno, es el mismo comité de fotógrafos del no sé qué intervinieron, bueno, hubo mucho onche dentro del círculo de fotógrafos. Revuelo nacional. Sí, no, pero más entre el grupo de fotógrafos de Barranca, Santander y de Bogotá inclusive, peleando por la chiva, por decir algo más fuerte. Y entonces no sé en qué terminaría eso, ¿no? Sí. Se ve pasando la noticia y no sé qué. Ya después supimos que Joya se había muerto, ¿no? Ya por los años. Edmundo Orduz Monroy, usted se hizo famoso porque su nombre y el de la fotografía aparecía en una postal de Navidad todos los años. Usted le regalaba esa postal a sus amigos y era de sitios interesantes de San Vicente de Chucurí, como la iglesia, el hospital antiguo, el puente pintoresco sobre la Quebrada Maravillas, la esquina de los Varados. ¿De dónde surgió esa idea? Gracias a esa idea, sus fotos son conocidas en la actualidad y es el único recuerdo que nos queda de aquella época gloriosa de San Vicente de Chucurí. Sí, algo se aprende en la vida, ¿no? Estudiando yo de niño nos llevaban en el colegio a paseo y la maestra nos decían: miren el paisaje, miren lo hermoso, nos daba el valor de las cosas, de la naturaleza, ¿entiende? Muchas veces en mi época nos llevaban de niños a donde vean eucaliptos y respiren el eucalipto, el aire puro y miren el paisaje. Pues entonces ya eso quedó y eso fue avanzando. Y ya cuando entro a la cosa de la fotografía, pues claro, uno recuerda eso, el paisaje, el detalle, que la iglesia, que tuve colección de fotos de nuestros personajes, porque en esa época había muchos personajes, eran nuestros bobos del pueblo. Y inclusive una vez una reunión sobre eso y hablamos con gente de aquí, bobos que no conocí, pero importantes. Entonces de ahí nació pues que se tomaron las fotos esas y de ahí también como cosa personal, porque en esa época también había el detalle de la tarjeta de Navidad y toda esa cosa, y entonces yo sacaba postales con el nombre mío, mi familia, sí, y deseándoles una feliz Navidad y aparte decía que Catedral de San Vicente de Chucurí, por decir algo. Y las fechas del año que terminaba y el año que entraba. Edmundo, usted fue reportero gráfico de Vanguardia Liberal junto al famoso fotógrafo Chacón Soto. ¿Usted considera que Vanguardia Liberal le pagaba bien a sus reporteros gráficos? No pagaba bien. Y pagaban era cuando la foto causaba algo de impacto. Segundo, porque que San Vicente, un pueblito allá, que no sé qué, que si sé cuándo saquemos esto aquí, porque no sé qué. Pero una noticia importante para ellos, la chiva, ¿no? Pero de todas maneras era importante ver su nombre en Vanguardia Liberal. Pero y la propiedad intelectual de sus fotos. Exactamente. El gusto más, lo que uno se sentía más satisfecho era que decía, por ejemplo, Superfoto Edmundo Orduz, San Vicente. ¿Entienden? En las fotos de la prensa. Y así muchas veces, eso era un gusto para uno estar rodeado allá en Vanguardia de reporteros, de fotógrafos, mejor dicho. Entonces, entre la familia esa, pues, Edmundo, era uno muy importante. Usted como todo fotógrafo importante, ¿eran reporteros o eran fotógrafos viajeros? Usted en un momento dado viajó por todas las fiestas importantes
sobre todo de la costa, Montería, Cartagena, Sincelejo, exacto. Medellín. Sí, resulta que hubo unas ferias aquí en San Vicente y uno se aprevisionaba de material, rollos, películas y toda esa gente, toda esa cosa. Resulta que llovió mucho en las ferias, no se pudo hacer trabajar y nosotros, yo encartado con ese material y ya. Entonces me dijo uno de los fotógrafos que vino de Bucaramanga, dijo, hagamos una cosa, vámonos para la costa a trabajar carnavales y gastamos ese material y pagamos la cuenta. Y dije, pues bueno, ¿y a dónde nos vamos? Y vámonos para Valledupar. Y pues luego es tarde, agarramos y fuimos a Valledupar, trabajamos en Valledupar. Al entrar en estar en Valledupar llegan más fotógrafos de otra parte y la costa, entonces uno se relacionó más con esa gente. Entonces ahí trabajamos y de ahí otros salimos a trabajar a Sincelejo, a Valledupar. Fuimos nuevamente por el asunto de que hubo la inauguración del departamento del Cesar. del Cesar. Edmundo, disculpe un momentico, quiero que me hable de un personaje famoso que fue el alemán. El alemán Salomón Laszlo, que el alemán pues era una persona muy importante, entonces háblenos de él. Muy importante, era un señor que manejaba 30, 40 fotógrafos, tenía muy buenas relaciones y tenía cabida, lo conocían en todos los sitios especiales de las ciudades, en reportería, en todas esas cosas. Y él tenía sus fotógrafos y ofrecía un premio para la mejor foto que hubiera en la feria, lo que sea, un niño, una carroza. Y el que ganara ese premio le daba un premio o le ofrecía llevarlo a la isla de San Andrés cuando te pasara la temporada de las fiestas en el país. Y entonces él se llevaba los fotógrafos al que ganaba y se llevaba a los otros porque también él tenía el negocio de llevarse a esa gente a San Andrés Islas y cada ciudadano tenía una cierta cantidad para traer cosas de allá, pero entonces él le gastaba el pasaje a los fotógrafos, la comida, lo que trago y todo, pero él cogía él cogía lo que podía traer de ¿Cómo murió Salomón? Pues siempre como... Laszlo, ¿no? Sí. Siempre como en todas partes no dejan de enfrentarse en los problemas, ¿no? Aquí también sucedió muchas veces que llegaron fotógrafos y llegó la policía y permisos y no sé qué, y el otro corriendo atrás. Y resulta que a un empleado de ese señor le llegó a un sitio y llegó la policía y le pidió papeles y el permiso a ver esto y no sé qué. Él llevaba unos y otros, pero otros le hacían falta de pagar en la notaría, en la registraduría o notaría. Y así sucesivamente, entonces el tipo se lo llevó, el policía se lo llevó detenido al fotógrafo. Entonces el señor le dijeron, entonces se fue allá a pelear. ¿Cómo es posible que me lo detengan si estamos aquí pagando y tengo permisos y no sé qué y no sé cuándo? Y el tipo alegando, le pegó un infarto y se murió. Bueno, algo muy importante es cuando San Vicente era el primer centro ganadero del departamento y muy importante. Entonces se hacía un catálogo de ferias para mostrarle a los visitantes, a los compradores de semen y de reproductores de cebú. Entonces cuéntenos que usted era el que hacía los catálogos. Sí, que cosas hermosas recordar eso, porque San Vicente era un sitio muy grande en ganadería. Se hacía la feria en Bucaramanga y aquí iban por lo menos unas 5 o 6 ganaderías de San Vicente de Santander. A uno le daba gusto allá ponerse una camiseta Hacienda, Filadelfia, por ejemplo, y San Vicente, Chucurí, y si ganábamos trofeos, repartían whisky entre los paisanos y el aplauso y la cosa. Estando metido también en la fotografía y la cosa, entonces yo ya sabía quiénes daban la propaganda para hacer el catálogo de ferias. Me hacía reunión con unos ganaderos para decirle, Edmundo, tal día lo espero en la finca para tener listo el ganado o el mejor ganado de exposición para tomar las fotos
para el catálogo de las ferias y fiestas que se efectuaban. Era tanta agradable también porque uno conocí muchas haciendas, aprendí mucho de ganado, sobre todo en fotografía. Bueno, recuerdos grandes, grandes, grandes de San Vicente. Háblenos en este momento de un personaje muy interesante y sui generis, que era Alejandro Burgos, quien le decían cariñosamente Españita. Ah, Españita, sí. Muy saleroso con su idioma, su español y muy amigo de todo el mundo, querido también por mucha gente aquí, por el pueblo. Él vendía en ese tiempo, vendían aquí los churros españoles y salía el día domingo a vender y la gente le compraba, pero sí eran ricos, lógico, pero entonces su gracia y su cosita de... Y lo acompañaba una niña que era su hija. Era una niña que era su niña, sí. Muy querido, nunca conocimos la mamá. Y el señor entre semana era muy aficionado a la minería del carbón. Fue el primer minero de carbón en San Vicente. De pronto. Y resulta que él metió allá y no sé qué, si sé cuándo, de pronto nos llegó la noticia que se había fundado para allá una mina para allá y quedó allá todo aprisionado y murió allá. Desafortunadamente estuve en la necropsia de él, aquí en el hospital, cuando el anfiteatro quedaba abajo en la última casa vieja, y para sorpresa de nosotros toca desvestir una persona para la necropsia y mirar qué fallas hubieron. Sorpresa para nosotros cuando tenía un tatuaje aquí en esta parte del pecho donde decía "Viva España, abajo Franco". Sí. Esa historia la hemos rescatado gracias a su memoria oral. O sea, sí, que deducimos que era un desplazado político del dictador Franco. Sí. Eso fue en el año de 1939 y no se sabe de qué manera llegó acá a San Vicente, atraído indiscutiblemente por el carbón de tan buena calidad que había por ahí en Nuevo Mundo, Colepato. Bueno, un momentico, le acomodo esto. Viviendo uno en el ambiente allá de la fotografía, mucho amigo español, y a veces venían aquí en visita, y en Bucaramanga habían tipos que tenían salsamentarias españolas, y cuando cayó Franco, el gobierno, todos los españoles que estén fuera de España tienen pasaje gratis y para que vuelvan a su patria. Sí. Se fueron muchos amigos. Sí, muy interesante. Yo conocí también a varios. Sí. Bueno, un recuerdo sobre los primeros evangélicos que llegaron a San Vicente. Eso fue una lucha dura, sorpresiva, porque, pues díganme, aquí católico 100%, se hacían la fiesta de Navidad, se hacía a lo vivo, eran los niños bonitos de aquí, de los personajes grandes de San Vicente, salían toda la novena por procesión por la calle, ¿entiende? Pero y vestidos como los apóstoles y la Virgen María y no sé qué, sí sé cuándo. Fue un pueblo muy católico. De pronto llegan los evangélicos y hablaban y por allí, por allá, y entonces ya cantaban los católicos: "No queremos evangélicos que nos vengan a Colombia a corromper". Sí. Y así se fue formando. De pronto, con el paso del tiempo, se encontraron dos entierros ahí frente al colegio de la Presentación ahí. Y la cosa, y ya algo prendida la vaina, algo caliente. Entonces hubo pelea, le echaron piedra a los evangélicos y por allí, por allá, y bueno, el escándalo. Entonces los evangélicos salieron para frente a la alcaldía y le dijeron al alcalde y no sé qué, la noticia, y todos golpeados. Leonidas Calvete. Y resulta que entonces Leonidas Calvete, con ese problema y la gente, el comentario, entonces él prendió el micrófono de la alcaldía y habló y dijo que aquí en Colombia había libertad de cultos, que eso no estaba prohibido, que no sé qué, y más con ese problema. Eso fue en el año de 1960. Yo soy malo para las fechas en sí. Y resulta que contestó el padre Vesga. Y contestó y al fin se cayó la cosa y
pasó la cosa y ya pues terminó. Ahí fue donde arrancó ya en grande los evangélicos. Su primera iglesia, ese es donde está hoy, frente a Paseferias, que hoy está construido. Ahí fue la primera iglesia. Hay testigos como el señor El Chato Elín, que era muy amigo del alcalde, que la muerte de Leonidas Calvete en el barrio Orocuén, donde iban a contratar unos músicos, entre ellos el señor padre de Leomar León, ahí lo asesinaron, porque iban a hacer una serenata para la esposa que estaba cumpliendo años, la esposa de Leonidas Calvete, que era una señora hermana del doctor Orlando Díaz Gómez. Y ahí lo asesinaron sin más ni más. Entonces, eso se trató de ocultar, pero el Chato Elín, el músico que dirigió la banda presidencial en Bogotá, chucureño, él dice que eso fue originado por ese conflicto religioso que hubo en San Vicente. Bueno, pero pasemos a otro tema, y es el trazado del barrio Buenos Aires y la importancia de la cancha de fútbol de San Vicente. Bueno, había un detalle en ese barrio que resulta que casi frente a la cancha se ahorcó un tipo. De ahí para allá no hay sino la carretera para Barranca y el resto eran potreros, ¿entiendes? Y entonces después de las 6 de la tarde nadie pasaba por ahí porque salía el ahorcado ya que se veía colgando, e inclusive nosotros hasta sugestionados también, a las 5 íbamos arrancando, ¿no? Porque sí, y lo veíamos, sí, la impresión y todo, que sí, que ya está, que se ve que el ahorcado ahí, bueno. Y de pronto, pues, esos sitios eran muy enfermosos, decían que tenían la malaria, inclusive ahí, para meterse la gente, decían que tocaba meter unos cabros, para correrla, eso. Era tan tenebroso y tan enfermoso que lo pusieron, el doctor Lucho puso eso, Marquetalia. Sí. Sí. Y de ahí vino ya el Instituto de Crédito Territorial, hizo las casas bajando a mano derecha, y ahí se fue fomentando y se fue fomentando. Edmundo, yo quiero que nos hable de una persona que fue muy querida en San Vicente, Pablo Gómez Compañero. Personaje. Yo creo que fue uno de los tipos más queridos en San Vicente, pues si me equivoco no es que me equivoque mucho. En plena política, porque aquí vivimos una época en que si íbamos a la Colorada, nos tocaba llevar peinilla roja, si íbamos allá al litoral o a Casetas, era con peinilla azul. Sitio para beber los conservadores aparte y sitio para ver los liberales aparte. En las elecciones que habían salían las señoras, las muchachas, con vestidos rojos y vestidos azules. Era muy tenebrosa la política. Y había un señor, que era don Pablo Gómez Compañero, que a todo mundo saludaba. Compañero, ¿cómo está? Compañero, y con una sonrisa. Y en esa época de discordia política y brava, pues él era amigo de todos. Sí, la importancia de él es que quería tanto al pueblo de San Vicente. Exacto. Que todo el dinero lo invirtió en varios edificios. Sí. Y le criticaban que cómo es que tan en este lugar, como hoy en día oye uno que quería comprar casa para Bucaranga, que no sé qué, así le criticaban a él. ¿Cómo es que Edmundo, háblenos de otro personaje importante que es José Gómez Quijano, el padre de los ferreteros de Colombia. Exacto, los ferreteros de Colombia, sí. No, pues don José, pues lo conocimos. Ahí fue, yo creo que fue el primer banco de ahorro que hubo aquí en San Vicente. Dice la historia, o dice, no, yo con libreticas, donde en ese tiempo había el machismo. Yo salía con mi finca, vendía el producto, y cogía la plata, hacía mercado y en lo que me quedaba se lo llevaba a Almacenes Nogo, guárdeme esto aquí, me apuntaban en la libretica. Entonces resulta que eso nunca lo supieron la familia ni la esposa, se vino a saber fue cuando se murió buscando en los chécheres, de pronto vi aquí que no, plata bueno, guardada. Pero Edmundo, quiero decirle que las grandes ferreterías del país, de todas las capitales del país,
las hizo fue José Gómez Quijano. Sí, claro. Ferreterías Novo fue muy famoso en todo el país. Y es que hubieron empleados de José Gómez Quijano que pusieron su ferretería. Y entonces él les vendía a ellos. Sí. Ahí, O sea, fue las ferreterías. el padre de todos los Sí. ferreteros. Otro personaje importante es Anita Larrota, Ah, mi Anita Larrota. ¿Quién sabe cuándo vendrá otra Anita Larrota a San Vicente? que luche por la gente sin vivienda. Sí. Que ella fue la que promocionó todos los barrios de Buenos Aires hacia abajo. Sí. Incluso obligó a que se loteara la Virginia. La Virginia. Sí, porque resulta que en una época nos decían que si votáramos, votaban por la Napo, hablando de la Virginia, si votaban por la Napo, les iban a dar casa a los que votaran por la Napo, con su carnet de la Napo. Y pasaban los años y el mismo cuento. Entonces llegó doña Anita Rota y les dijo, o construyen o invado, porque tengo todo el derecho para invadir, porque son terrenos que no están produciendo nada. Entonces hicieron las jardineras y volvió a pasar otras temporadas con el mismo cuento. Entonces ya llegó doña Anita ya con más cancha y con lo que le había pasado y todo, bueno, vamos a invadir eso aquí de una vez. Cuando dijeron que era invadir y la gente toda reunida, entonces fue cuando abrieron las calles y hicieron principiaron a vender lotes. Edmundo, algunos dicen que deben hacer como propuesta y como un hecho una estatua a Anita Larrota como más que una heroína, porque gracias a ella mucha gente tiene casa, vivienda popular y tiene campesinos también sin tierra que tuvieron esa oportunidad de que se parcelara. Sí. Entonces, muy interesante. Yo pienso que podría hacerse otro programa porque yo sé que ustedes dejamos de hablar de muchos personajes. Es la memoria oral, Sí. es la historia viviente. Ya que hablemos de Anita Larrota, voy a contarles una anécdota. Sí. Había un tipo allá que era peluquero, el apellido era Galindo, era el secretario de doña Anita, muy respetado con su máquina de escribir, y chuzaba, porque no tenía. Y él era el secretario. Doña Anita le dio un apartamentico a él. Y resulta que estando ahí, él viviendo ahí, llegó una familia muy jodida, por decir así, que conmovió mucho a doña Anita y le dijo a la Galindo, ¿por qué no me da su apartamento, su casita, casa, para dársela a esta gente? Mire, pobrecitos, mire cómo se justifica eso, cómo puede ser eso. Digo, no, doña Anita, si usted dice, pues yo se lo doy y después me da uno para mí, claro, perfectamente. Le dio, salió Galindo para allá por una pieza y se murió doña Anita y se quedó Galindo sin casa. Y después preguntando por Galindo, ¿y qué pasó con Galindo? No, se fue lo metieron en un ancianato en Bucaramanga y allá murió. Sí. Bueno, le agradezco mucho su visita, su haber compartido con nosotros todas aquellas memorias de los personajes, de la historia de San Vicente, que es muy amplia. Y por aquí a la orden en lo que usted... Muchas gracias. Qué cosa tan rara, ¿no? Yo voy a cumplir de estar viviendo aquí en San Vicente porque no soy de San Vicente, pero quiero mucho a San Vicente. Mi familia es de aquí. Y le cuento que es la primera vez que vengo a estas oficinas. ¿Cuánta gente ignora estas oficinas? ¿Cuánta gente ignora el servicio que prestan aquí? ¿Recuerdan mucho la parabólica? Es cuando nos colgamos para pagar la mensualidad. Entonces, agradecidos con la Junta Comunitaria de Azogalacia y hasta una nueva presentación de Entrevista con la Historia.